Un trabajador dedicado que se enorgullecía de poder mantener a su familia, el abuelo siempre había sido muy trabajador. El abuelo crió a su nieto después de que su hija muriera y dejara a su hijo huérfano. El abuelo pudo amasar una importante suma de dinero con el paso de los años gracias al éxito de su negocio. Su nieto, ahora un hombre joven, se interesó en una dudosa empresa comercial que ofrecía altos rendimientos. El abuelo sabía que hacer una inversión en la empresa era arriesgado y podía hacerle perder todos sus ahorros porque tenía mala reputación. El abuelo explicó los riesgos y peligros asociados con invertir en el negocio en un intento de desanimar a su nieto. Sin embargo, el nieto se mantuvo firme y pensó que podía invertir en el negocio y obtener grandes ganancias. El abuelo se negó a darle a su nieto el dinero para la empresa a pesar de la insistencia de su nieto. Era consciente de que el dinero representaba el trabajo de su vida y no quería arriesgarlo todo en una decisión comercial que pudiera poner en peligro la estabilidad financiera de su familia. El abuelo y su nieto se pusieron tensos por esta discusión. El abuelo, sin embargo, se mantuvo firme en su elección, decidido a salvaguardar sus ahorros ganados con tanto esfuerzo y garantizar un futuro brillante para su familia. El plan de negocios del nieto no se apartaba de su mente. Estaba consciente de que podía iniciar un negocio y generar ganancias significativas utilizando el dinero que su abuelo había acumulado. El nieto estaba decidido a llevar a cabo su plan a pesar de que su abuelo se negaba a darle el dinero. Se encontró con un amigo que un día había alcanzado el éxito en los negocios. Siguiendo la sugerencia del nieto, el amigo le aseguró un alto retorno de la inversión. El nieto decidió robar el dinero porque pensó que sería una buena oportunidad para demostrarle a su abuelo que podía triunfar. El nieto descubrió el dinero escondido después de irrumpir en la habitación de su abuelo una noche. Tomó el efectivo con cuidado y escribió una nota indicando que pronto lo devolvería. El nieto fue ansioso a la oficina de su amigo para hacer una inversión en la empresa después de recibir el dinero. Sin embargo, las cosas comenzaron a ir hacia el sur. El amigo había tomado el dinero en efectivo y desapareció sin dejar rastro. El nieto quedó en una posición precaria sin regalos. El nieto estaba profundamente apenado por su terrible error y lo sabía. Le costaba creer que su codicia y su ambición por el éxito le hubieran hecho perder el sentido de la razón. No estaba seguro de cómo acercarse a su abuelo y explicarle lo que había hecho. El nieto entendió que había decepcionado no solo a su abuelo sino también a sí mismo. Aunque era consciente de que había que arreglar algo, no estaba seguro de cómo empezar. El nieto volvió a visitar a su abuelo sintiéndose derrotado y avergonzado. Se sintió abrumado por el arrepentimiento tan pronto como entró en la casa. En su silla favorita, su abuelo estaba leyendo un periódico. Se volvió hacia el nieto cuando entró en la habitación, la decepción y la rabia visibles en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, cuestionó severamente el abuelo. Después de inhalar profundamente, el nieto hizo un esfuerzo para explicar lo que había ocurrido. Se disculpó con el abuelo con voz temblorosa. Me equivoqué, lo siento. El dinero fue tomado por mí y ahora se ha ido por completo. El rostro del abuelo se puso rojo de rabia. Él dijo, su voz creciendo, yo confié en ti. Yo te crié y proveí para todas tus necesidades. Y así lo compensas robándome. El nieto no se atrevió a mirar a su abuelo y bajó la cabeza avergonzado. Era plenamente consciente del terrible error que había cometido y lo lamentaba sinceramente. El nieto habló apenas audiblemente por encima de un susurro, no sé qué hacer. Cometí un error. Solo tenía la intención de mostrarte que era capaz de tener éxito, pero abordé la situación de manera incorrecta. El anciano suspiró ruidosamente y se reclinó en su silla. Joven, tienes mucho que aprender, dijo. Sin embargo, sigues siendo mi nieto y siempre te querré. Sin embargo, debe arreglar las cosas. Mientras se limpiaba las lágrimas, el nieto asintió. A pesar de que sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer antes de poder pedirle perdón a su abuelo, estaba preparado para hacer todo lo que fuera necesario.
Era consciente de que el primer paso consistía en aceptar la responsabilidad por sus actos y enmendarlos. El nieto entendió que tendría que trabajar duro para recuperar la confianza de su abuelo. Se dio cuenta de que tenía que aceptar la responsabilidad por sus actos y hacer un gran esfuerzo para corregir los errores. Entonces, con una actitud decidida, comenzó a buscar trabajo. Presentó numerosas solicitudes y asistió a numerosas entrevistas, pero tuvo problemas para encontrar empleo. Debido a su inexperiencia y su historial criminal como resultado de su robo, los empleadores dudaron en contratarlo. Sin embargo, el nieto persistió. Continuó solicitando y asistiendo a entrevistas hasta que, finalmente, se le ofreció un puesto en una pequeña empresa. Aunque la paga no era muy buena, fue suficiente para que comenzara a reembolsar a su abuelo el dinero que le habían robado. El nieto agradeció la oportunidad de trabajar y ganarse el respeto de su abuelo. Aunque era consciente de que necesitaba hacer muchas enmiendas, estaba ansioso por hacer un gran esfuerzo para ganar su perdón. Aunque el trabajo era difícil, el nieto trabajaba duro y muchas horas. Hizo todo lo posible para absorber todo el conocimiento que pudo de sus jefes y compañeros de trabajo. Estaba decidido a establecer su confiabilidad y ética de trabajo frente a todos. El nieto puso un esfuerzo extra cada día, trabajando muchas horas, para demostrar su compromiso y dedicación a su trabajo. Entendió que esto era solo el comienzo de su búsqueda para arreglar las cosas, a pesar de que la paga no era muy buena. El nieto se volvió más seguro y optimista a medida que pasaban los días de que lograría ganarse el perdón y la confianza de su abuelo. Era consciente de que tenía mucho que demostrar, pero estaba ansioso por hacer el esfuerzo necesario para expiar sus transgresiones pasadas. Cuando el nieto finalmente consiguió empleo, se sintió aliviado, pero su felicidad no duró mucho. Después de solo unas pocas semanas en su nuevo trabajo, sintió que algo andaba mal. Comenzó como problemas menores, como promesas incumplidas, plazos incumplidos y expectativas irracionales. Sin embargo, el nieto finalmente se dio cuenta de que la empresa no estaba cumpliendo con sus obligaciones a medida que pasaba el tiempo. Luego se le informó al nieto que habría un retraso en su pago cuando llegara el momento de recibir su primer cheque de pago debido a un problema con el sistema de nómina. Aunque preocupado, el nieto confiaba en su empleador y tenía fe en que el problema se resolvería rápidamente. Sin embargo, después de que pasaron algunas semanas más sin pago, el nieto comenzó a preocuparse más. Hizo un esfuerzo por discutir la situación con su empleador, pero solo recibió justificaciones evasivas y promesas incumplidas. El nieto pronto se dio cuenta de que lo habían engañado y que la empresa no tenía intención de pagarle. Devastó al nieto. Se había esforzado mucho para conseguir este trabajo y ahora lo estaban estafando una vez más. Sin ninguna posibilidad de hacer las cosas bien con su abuelo, sintió que había llegado a su punto más bajo. El nieto no tenía remedio, pero estaba decidido a tener éxito. Era consciente de que necesitaba encontrar un nuevo trabajo rápidamente. Comenzó a buscar nuevas oportunidades y a postularse para negocios en todas partes. Tenía que encontrar una manera de devolverle a su abuelo el dinero que le había robado mientras tanto, aunque no estaba recibiendo los ingresos prometidos. Estaba avergonzado y avergonzado, pero sabía que tenía que aceptar la responsabilidad de sus acciones y tomar las medidas necesarias para arreglar las cosas. A través de esta experiencia, el nieto descubrió una lección valiosa: necesitaba estar más atento en el futuro y reconocer que no se podía confiar en todos. Se comprometió consigo mismo a nunca repetir el error y que siempre sería abierto y sincero en sus interacciones con otras personas. El nieto comenzó a luchar a medida que pasaba el tiempo sin recibir dinero. Nunca antes se había enfrentado a circunstancias financieras tan terribles y comenzó a comprender cuánto había dado por sentado. En un esfuerzo por reunir suficiente dinero en efectivo para satisfacer sus necesidades esenciales, descubrió que todos los días era una lucha. Tuvo que reducir sus gastos, renunciar a las comidas y optar por caminar en lugar de usar el transporte público para llegar a fin de mes.
El nieto descubrió que estaba constantemente preocupado por cómo pagaría sus gastos y se mantendría a sí mismo. Se sintió humillado y culpable por ponerse en esta situación y comenzó a darse cuenta de lo crucial que era el dinero para él. El nieto enfrentó desafíos, pero mantuvo su compromiso de hacer las cosas bien. Incluso si eso significaba seguir luchando por un tiempo, sabía que tenía que encontrar una manera de compensar a su abuelo por el dinero que le había robado. Pasó sus días recorriendo el mercado laboral y ayudando a cualquiera que lo necesitara. Por una pequeña cantidad de dinero, hacía tareas como limpiar casas y cortar el césped de sus vecinos. El nieto comenzó a ahorrar dinero de manera gradual pero segura. Tenía cuidado de no malgastar dinero y era frugal con sus gastos. Se dio cuenta de que cada detalle importaba y que necesitaba maximizar lo que tenía. Las luchas del nieto le enseñaron una valiosa lección sobre el valor del dinero. Llegó a comprender que era una herramienta de supervivencia y no solo una forma de adquirir bienes materiales. Adquirió aprecio por los pequeños placeres de la vida y un sentido de gratitud por lo que tenía. El nieto finalmente logró acumular suficiente efectivo para comenzar a pagarle a su abuelo después de semanas de lucha. Aunque no era mucho, era un comienzo. Saber que estaba aceptando la responsabilidad de sus acciones y actuando moralmente lo hizo sentir aliviado y satisfecho. El nieto había estado trabajando en trabajos ocasionales y luchando para llegar a fin de mes durante semanas sin recibir ningún pago. Había adquirido muchos conocimientos sobre el valor del dinero y la necesidad del trabajo duro, pero era consciente de que para poder reembolsar a su abuelo el dinero que le habían robado, necesitaría un trabajo estable. Todos los días seguía buscando nuevos puestos, enviando currículums y asistiendo a entrevistas cuando podía. Aunque con frecuencia experimentó rechazo y contratiempos, se mantuvo persistente. Finalmente recibió una llamada de una empresa a la que había aplicado después de semanas de búsqueda. El nieto estaba extasiado cuando le pidieron que fuera a una entrevista. Practicó meticulosamente sus respuestas a las preguntas típicas de las entrevistas e investigó a fondo la empresa antes de la entrevista. Estaba decidido a causar una buena impresión en el entrevistador, por lo que se puso su mejor atuendo y se fue temprano el día de la entrevista. El nieto se sintió seguro de que había hecho su mejor esfuerzo en la entrevista porque salió bien. Unos días después, recibió una llamada de la empresa ofreciéndole un trabajo. Sabiendo que esta era su oportunidad de hacer las cosas bien, estaba encantado y aliviado. El nieto comenzó a trabajar en su nuevo trabajo con una actitud positiva. Se esforzó mucho todos los días, adquiriendo nuevas habilidades en el camino y demostrando su valía como trabajador. Estaba feliz de tener un trabajo y un cheque de pago, y sabía que necesitaba trabajar duro para tener éxito. La confianza del nieto en su trabajo creció en el transcurso de las siguientes semanas. Fue mejorando y ganando la admiración de sus compañeros de trabajo. Estaba orgulloso de sí mismo por conseguir un trabajo estable y por reconocer sus errores. Finalmente tuvo suficiente dinero ahorrado para comenzar a hacer las paces con su abuelo por el dinero que le habían quitado. Sintió que se le quitaba un tremendo peso de encima y confiaba en su decisión. No importa cuánto tiempo tomó, estaba comprometido a continuar con sus laboriosos esfuerzos y hacer las cosas bien. El nieto estaba sumamente agradecido con su abuelo por aceptarlo de regreso después de su error y sentía un gran sentido de responsabilidad hacia él. Era consciente de que tenía que tomar todas las medidas razonables para corregir el error y pagar su deuda. El nieto podría empezar a devolverle a su abuelo los fondos robados ahora que tenía un trabajo estable. Sin importar cuánto tiempo tomó, se prometió a sí mismo que devolvería cada centavo que había pedido prestado. El nieto llevaría una parte de su salario a la casa de su abuelo todos los meses al final. Disculpándose una vez más por su error y agradeciendo a su abuelo por su apoyo, se sentaba con él y le entregaba el dinero. El abuelo tomaría el dinero y le daría a su nieto un sincero cumplido por su trabajo. Podía ver que su nieto estaba realmente arrepentido y estaba haciendo todo lo posible para corregir el error. Estaba contento con la forma en que su nieto aceptaba la responsabilidad por sus acciones y buscaba diligentemente enmendarse.
Con el paso de los meses, el nieto siguió enviando a su abuelo sus pagos regulares. Aunque era difícil, sabía que era lo correcto. Cueste lo que cueste, estaba decidido a recuperar el respeto y la confianza de su abuelo. La relación del nieto con su abuelo comenzó a mejorar lentamente. El abuelo le ofrecía a su nieto palabras de apoyo y aliento mientras discutían los avances que estaba logrando en el trabajo. El nieto entendió que se había equivocado, pero también entendió que había adquirido un conocimiento importante. Había adquirido conocimiento sobre el valor del dinero, la responsabilidad y el trabajo duro. Estaba feliz de tener la oportunidad de arreglar las cosas y recuperar la confianza de su abuelo.